¿Alguna vez has pensado si una oposición es fácil o difícil? En el vídeo de hoy veremos las 5 características que te ayudarán a determinar si una oposición es más fácil, menos difíciles y te ayudarán a tomar decisiones con esto. Buenas, esto es Oposita Fuerte, un podcast para opositores que se toman la oposición en serio. Opositar fuerte no es estudiar 12 horas al día. Opositar fuerte es ir al 100% a por tu plaza. Así que si eres de estos últimos, bienvenido. Siempre he pensado que hay dos tipos de oposiciones. Hay oposiciones que son más vocacionales, como pueden ser bomberos, como puede ser policía, como pueden ser jueces, como pueden ser las oposiciones sanitarias, oposiciones educativas. Y luego hay oposiciones que son, bueno, pues menos vocacionales, que son gente que aspira más a ser funcionario. Quiero señalar que los motivos por los que uno oposita, para mí siempre han sido lícitos todos, y me parece genial. Al final, hay gente que oposita por vocación, hay gente que oposita por tener una gran estabilidad, hay gente que oposita por las condiciones o por lo que le dé la gana. Para mí cualquier motivo es válido y a mí, mientras luego cuando apruebes seas un gran profesional, oposites a lo que oposites, mientras luego seas un gran profesional, cualquier motivo me parece válido y aceptable, al menos bajo mi criterio. Pero hoy quiero centrarme en 5 factores que creo que te van a echar una mano a determinar la dificultad de una OP. Ya sabemos que hay oposiciones más difíciles y oposiciones más fáciles. Y creo que estos 5 factores te van a ayudar bastante. En general, sobre todo, a personas que no tengan una vocación clarísima o gente que... Hay ciertos opositores que, por ejemplo, su padre es policía nacional y entonces tiene una vocación que le nace dentro para ser policía nacional. ¿Policía local? No, no le vale. ¿Guardia civil? No le vale. Tiene que ser policía nacional. Esto también lo hay en bomberos, hijos de bomberos de la Comunidad de Madrid que no quieren ser bomberos del Ayuntamiento de Madrid, solamente de la Comunidad de Madrid. Entonces, gente que tenga una vocación muy, muy definida, pues en el vídeo de hoy le va a dar un poco igual porque yo lo tengo bastante claro, solamente oposito a esta oposición. Pero todos aquellos que, bueno, desde muy, muy poca o que tienen o que no tienen nada determinado a qué quieren opositar, que al final, pues oye, yo quiero opositar a lo que sea, ¿no? En el vídeo de hoy te va a ser de mucha utilidad. Y también para aquellos que tienen claro el servicio, ¿no? Pues quiero opositar a bomberos, pero no tengo muy bien claro a cuál de las administraciones. O a policía, o a administración, a justicia, lo que sea. Creo que en estos casos sí que os va a ser de mucha, mucha utilidad. Al menos a mí me hubiera gustado que me lo contaran desde el día 1. Vais a ver que de vez en cuando miro para acá, porque aquí tengo el guión. Así que, bueno, y si lo estáis escuchando en podcast, pues obviamente no lo vais a ver. Antes de empezar, sí me gustaría pedirte que compartieses este vídeo, que todas aquellas personas, obviamente que le des like, que te suscribas al canal y que lo compartas a aquellas personas que están aún viendo cómo son las oposiciones o a dónde meterse. Creo que este vídeo le va a ser muy, muy útil. Empecemos. Son 5 características, ¿vale? Recordemos. La primera, requisitos de acceso. Aquí hay varias cosas de las que quiero hablar. La primera es el tipo de titulación que te exigen para preparar una oposición, ¿vale? Eso ya hace de filtro. Por ejemplo, en jueces y fiscales, en letrados de la Administración de Justicia, en registrador de la propiedad, en notarías. En ese tipo de oposiciones ya te piden derecho de por sí. Eso hace que reste el número de opositores que pueden optar a estas oposiciones porque alguien que tenga bachillerato no puede presentarse a estas oposiciones. Tienes que tener derecho. Pero también hace un filtro. Es decir, toda la gente que se va a preparar esas oposiciones ya han aprobado derecho. Ya se han sacado esa carrera, por tanto el nivel a priori debería ser bastante alto. Pasa lo mismo con oposiciones sanitarias, tipo el MIR, el EIR, el PIR, el FIR, el PIR, todas estas oposiciones ya se han sacado la carrera. ¿Vale? Podemos decir, por ejemplo, el MIR, que luego veremos, por ejemplo, que el ratio de opositores por plaza es bastante asequible, pero claro, personas que se han sacado la carrera de medicina. ¿Vale? También lo tenemos por el tipo de grupo, una 1, una 2, ya sabéis que exigen grados universitarios, un C1 exige bachillerato, un C2 exige la ESO, por tanto, cuanto más bajo sea el nivel, previsiblemente, o sea, el grupo, previsiblemente más sencilla va a ser la oposición, ¿ok? Si solamente te piden la ESO, por lo normal es que se presente mucha gente, es lo normal, siempre hay excepciones, esto es importante, ¿vale? Siempre va a haber excepciones, pero al pedirte solamente la ESO, pues lo más normal es que el nivel sea más bajo, ¿vale? A priori, porque claro, luego veremos que el ratio de opositores es importante. Más cosas respecto a los requisitos, ¿vale? Un requisito importante que genera cierto efecto de proteccionismo sobre la gente
un proteccionismo muy local es el conocimiento de un idioma, ¿vale? El catalán, el gallego, el vasco. No me voy a meter en el conflicto este de, joder, es que tal, no sé cuál. Bueno, me da un poco igual. Simplemente esto es realidad, y es que un opositor catalán sí que se puede presentar una oposición en Galicia, perdóname, en Zaragoza, pero un zaragozano previsiblemente no en Cataluña porque no se sabe el catalán, ¿vale? Siempre que sea un requisito, ¿vale? Porque hay veces que simplemente es baremable, te da una serie de puntos y ya está. ¿Qué le diría al opositor catalán? No te salgas de Cataluña porque a priori el nivel debería ser más bajo. Ya hay un requisito de por sí que hace que no toda España se pueda presentar a esa oposición. Entonces, normalmente con ese tipo de requisitos, pues genera cierto efecto proteccionista sobre el opositor local. ¿Ok? Que, bueno, he dicho que no me voy a meter. Es que me meto en un conflicto, si doy mi opinión. Bueno, en general, no me mojo. Sí me mojo, ¿no? Normalmente suelo mojarme, qué raro. Bueno, venga, sí. A mí en general, por ejemplo, una cosa que no me gusta es que obliguen a una persona a realizar un examen en catalán. No me gusta. Es decir, tú deberías poder elegir catalán o castellano. Por decir un ejemplo, ¿eh? Opinaría exactamente igual en gallego, en vasco o en cualquier otro idioma. Pero sí me parece lógico que pidan un requisito, que es que domines el catalán, porque hay pueblos donde la gente solo habla catalán, o solo habla vasco, o solo habla gallego. Y si tú vas a prestar un servicio público en esos pueblos, pues te lo deberían poder pedir. Haces una prueba de idiomas al final de la convocatoria y listo. Para mí sería una buena propuesta. Pero oye, es solamente una opinión, no soy experto, así que me gustaría también saber qué opinas con esto. Ponémelo ahí en los comentarios. Y luego, respecto a los requisitos, que estábamos hablando de eso, de vez en cuando hay alguna oposición en la que, bueno, también para generar este efecto halo, ¿no? O este efecto proteccionista, hay veces con segundas malas intenciones, pues de vez en cuando te piden algún requisito absurdo, como puede ser, yo que sé, pues un patrón de navegación, como pasó en Bomberos Toledo, o en fin, en alguna convocatoria de por ahí. Simplemente es para excluir a todas las personas que están por ahí fuera. Bueno, muchos de esos requisitos al final se acaban quitando de las convocatorias. Pero bueno, es interesante, ¿eh? Ver los requisitos para entrar en una posición, para determinar qué perfil te va a entrar. Si te van a pedir la carrera de Derecho, sabes que, ok, va a ir menos gente, porque no se puede yo no me podría presentar, por ejemplo, pero el perfil de gente que se presenta son gente que tiene Derecho, ¿vale? Así que, bueno, hay que tenerlo en cuenta. El segundo criterio, la segunda característica que os recomendaría que echaseis un vistazo, es el ratio de opositores por plaza. ¿Vale? ¿Qué es el ratio de opositores por plaza? Es el número de opositores que se van a presentar por cada una de las plazas. Si hay 1000 plazas y se presentan 10.000 opositores, pues hay 10 opositores por cada una de las plazas que se ofertan, ¿vale? Y aquí el ratio es súper dispar. El ratio es muy, muy dispar. Cuando más específicos sean los requisitos, pues menos gente se puede presentar. Un ejemplo, en ingenieros aeronáuticos. Los ingenieros aeronáuticos, que es una oposición, se presenta... Saludo al motero. 1,4 opositores aproximadamente por cada plaza. Es decir, prácticamente todos los que se presentan aprueban. ¿Por qué se presentan tan pocos? Pues porque los ingenieros aeronáuticos, primero, tienes que tener la carrera, obviamente, y segundo, en el ámbito privado ya tienen curros de puta madre, tienen muy buenos trabajos y normalmente no suelen optar a una oposición. Entonces, yo de las oposiciones que he estado mirando, es el ratio más bajo que he encontrado, ingenieros aeronáuticos. Pero también los encontramos en interventores y auditores del Estado, que tiene un ratio de 3,6. En el propio MIR, el ratio es 1,6. ¿Vale? En oposiciones sanitarias, la media, con el EIR, con el FIR y el PIR, bueno, y el resto de oposiciones sanitarias, es de un 4 aproximadamente, 4 opositores por plaza. En estas oposiciones la dificultad no está tanto en pillar plaza, porque al final, como veis, prácticamente el 60-70% del MIR aprueba la oposición. Es decir, si te presentas, el 60% va a aprobar. La dificultad está en conseguir la plaza que tú quieres. ¿Vale? Entonces, bueno, simplemente un poco cultura. Ratios de 5 a 20, por ejemplo, de 5 opositores, entre 5 y 20 opositores por plaza, suelen ser las más comunes, ¿vale? En Policía Nacional tenemos un 15, en Guardia Civil tenemos 12 personas por plaza, en ayudante de instituciones penitenciarias tenemos 14, en jueces y fiscales tenemos 14 también, y luego hay ratios, pues, también de mucha más gente por plaza, que eso normalmente implica más dificultad porque se presenta más gente, también implica que los requisitos son más bajos, por lo que se puede presentar mucha gente, y luego no todo el mundo se la prepara, obviamente. Esto es simplemente gente que echa la instancia y fuera.
En auxiliares administrativos del Estado tenemos un 72 personas por cada plaza, en administrativo del Estado 50, en auxilio judicial 35, gestión procesal 25, en correos 44 personas por cada plaza, ¿vale? Y luego, obviamente, hay ratios de más de 100 personas y demás, pero suelen ser oposiciones muy locales, muy pequeñas, de estas que de repente te salen como 3 convocatorias en Galicia para educación primaria. El ratio, 150 personas. Bueno, pues son oposiciones bastante pequeñas, muy locales, que salen 1, 2, 3 plazas y se han presentado 800 personas. Bueno, pues claro, ahí el ratio es la hostia. Ya está, simplemente eso. Obviamente, que esto entiendo que es la primera característica en la que habéis pensado todos, el primer criterio a valorar cuando estudiamos una oposición es el tipo de pruebas que piden y el temario. ¿Vale? Algo bastante común en todas las oposiciones. Alguna hay por ahí que no tiene temario, tropa y marinería, por ejemplo, pero la mayoría de las oposiciones todas tienen un temario. ¿Vale? Y normalmente suele ser la prueba a la que más tiempo dedicamos, la que más trabajamos. Suele ser el temario. Entonces, hay que tener en cuenta tanto el tipo de pruebas que tengas como la longitud del temario. Respecto a los tipos de pruebas, normalmente la prueba reina en las oposiciones son los tipo test, ¿vale? Te ponen la pregunta, 3 o 4 opciones de respuesta, seleccionas la correcta, normalmente las incorrectas te restan puntos, las correctas te suman puntos y ya está, ¿vale? Eso es un tipo test. También encontramos pruebas de desarrollo, pero normalmente los exámenes de desarrollo, los tipo test, son relativamente sencillos de preparar porque estás en un aula, estás rodeado de un montón de gente, pero tú estás aquí simplemente haciendo tu examen que tienes delante y punto. Digamos que el entorno es más o menos controlado, ¿vale? Por cierto, os voy a dejar por aquí un vídeo en el que hablo de los exámenes tipo test. Te recomiendo que le eches un ojo. Luego, cuando termine este vídeo, te lo ves. Pero también encontramos pruebas de lo más variopintas dentro de las oposiciones que obviamente hay que tener en cuenta. Por ejemplo, la presentación oral, una exposición oral ante un tribunal, ¿vale? Como podemos encontrar en las oposiciones de educación, como podemos encontrar alguna de las oposiciones de justicia, las pruebas físicas, obviamente, bomberos, policías, guardia civil, policía nacional, policía local. También podemos encontrar supuestos prácticos que son un poco más subjetivos, no siempre, dependiendo un poco del supuesto práctico que encontremos, pero que no son tan sencillas de preparar, no es tanto como te sabes el dato, no te lo sabes. También tenemos, luego es que hay un mogollón de pruebas específicas, ¿no? Dependiendo un poco de la oposición a la que te prepares. Pruebas de idiomas, en muchísimas oposiciones, en oposiciones de la Unión Europea, por ejemplo, hay muchísimas pruebas de idiomas, la carrera diplomática, pruebas de psicotécnicos, pruebas de conducción, entrevistas, pruebas de personalidad, en fin, hay muchísimas pruebas. Obviamente todo esto hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Cuando empezamos o cuando valoramos si nos preparamos a una oposición u a otra. Si llegamos a una oposición y solamente tiene temario más físicas, por ejemplo, como es en el caso de Bomberos Arena, temario y físicas. Tiene buena pinta. Ahora que le empiezan a añadir una prueba de inglés, que le empiezan a añadir pruebas de personalidad, de psicotécnicos, exposición ante un tribunal, hostia, la cosa se empieza a complicar, ¿vale? Por ejemplo, en oposiciones altas de justicia, pues tienes varias exposiciones orales, hostias. Hay que prepararlas, ¿vale? Y luego, obviamente, la longitud del temario. La longitud del temario no se debe de medir solo por temas, yo lo mediría más bien por páginas, quizás, pero claro, no es lo mismo estudiarte una oposición que es así de grande, que las hay, o incluso más pequeñas, ¿vale? Que son un par de dedos, te las imprimes y es un par de dedos de temario, de oposiciones que son así, que también las hay, ¿vale? Abogacía del Estado, 465 temas. Registrador de la propiedad, 372 temas. Auxilio judicial, 26 temas. Correos, 12 temas. Auxilio administrativo del Estado, 28 temas. No puede ser lo mismo. 458 temas, 465 temas que 12. ¿Vale? Por eso hay más gente opositando a una oposición que a la otra. Es totalmente normal. Por cierto, estas últimas oposiciones, que son un poquito más cortas, las preparamos en Oplan, ¿vale? Tenemos un mogollón de profesores, lo digo por si te quieres pasar. Además, ahora tienes 3 días gratis, te lo dejo por aquí. Hay otra de las características para mí importantes que se evalúan cuando ves un poco el histórico de oposiciones y es la frecuencia con la que aparecen las convocatorias.
La dificultad aquí está en la gestión mental, en la dificultad mental. No es lo mismo preparar una oposición que sale todos los años, como puede ser Policía Nacional, Guardia Civil, como puede ser Auxiliar Administrativo del Estado, Auxilio Judicial, Correos, instituciones penitenciarias, en fin. Todas estas oposiciones que salen todos los años. Todos los años aparece una convocatoria. Normalmente suelen ser de oposiciones de administraciones bastante grandes. Entonces eso te da la tranquilidad de que, oye, si en 2022 suspendes, pues en 2023 tienes otra convocatoria. Si suspendes, en 2024 tienes otra convocatoria. Si suspendes, en 2025 tienes otra convocatoria. De más o menos plazas, eso también es verdad. Pero normalmente todos los años tienes una convocatoria. Y eso, para la gestión mental, es la hostia. La hostia, ¿no? O sea, los que tenéis esto no valoráis suficiente lo que es que te salgan convocatorias todos los años. Y luego hay oposiciones que no tienen por qué salir todos los años. A lo mejor te salen cada 2, cada 3, cada 7. Puede pasar. Yo recuerdo en mi convocatoria, en mi oposición que diga, no teníamos ninguna convocatoria. Estaba estudiando a la nada. No sabía cuándo iba a salir. ¿Vale? Salieron 3 años más tarde. Pero no lo sabíamos. Entonces oyes rumores, parece que, bueno, por ahí andará. Normalmente suele ser en administraciones un poco más pequeñas. Y eso que la nuestra era la Comunidad de Madrid. Es decir, que ya de por sí suele haber oposiciones. Por cierto, en su momento lo comenté el tema del tema de ser un trotamundos o ser especialista. Te dejo por aquí el vídeo. Yo, si fuese, si preparase una oposición, nunca sería especialista. Un trotamundos es una persona que va a muchas convocatorias, a muchas oposiciones a la vez. Un especialista es una persona que va a una sola convocatoria, a una sola oposición. Yo nunca sería opositor de una sola oposición cuando la frecuencia es alta. O baja más bien. Es decir, cuando me sale una convocatoria cada 5 años. Eso no me la jugaría a una sola carta cada 5 años ni de coña, ¿vale? Sería especialista de oposiciones que van saliendo muy de continuo, cada año, cada 2 años, ahí sí. Pero en oposiciones que te salen normalmente en administraciones locales cada 5, 6, 4 años, yo no sería especialista ni de coña, ¿vale? Igualmente os dejo por aquí el vídeo. Y por última característica que quiero destacar es el tiempo medio de preparación de la gente que aprueba esa oposición. Esto es algo que es muy difícil de cuantificar porque normalmente no hay datos, no se publican los datos, ¿vale? Pero siempre pues se habla mucho. Entonces esto ya es más para opositores veteranos que están metidos ya en un entorno de opositores de una oposición concreta de o Policía Nacional o bibliotecas o correos o administración o bomberos, justicia, etcétera. Y es el tiempo medio que tarda la gente en aprobar esa oposición. Si el tiempo medio, como puede ser en oposiciones de jueces y fiscales, es de 5 o 6 años, es decir, que la media, siempre hay gente que está por debajo y siempre hay gente que está por arriba, pero la media te dice que tardan entre 5 y 6 años en aprobar. ¡Hostias! 5 y 6 años, ¿eh? La media. Pues bueno, te da indicadores, ¿vale? Si la media son 2 o 3 años, pues te da otros indicadores. Que recuerdo, por favor, que no se mosquee con esto, siempre hay excepciones, ¿vale? Hay gente que aprueba en 12 años su convocatoria y hay gente que aprueba en 6 meses, ¿vale? De hecho, hace poco entrevistamos a una alumna de Policía Ninja que aprobó Policía Nacional con nosotros en 6 meses, ¿vale? Os dejo por aquí el vídeo. Es una excepción, no es lo normal. ¿Se puede hacer? Se puede, pero es improbable, ¿vale? Entonces, la media de gente que ha aprobado esta convocatoria, obviamente, te da señales, ¿vale? Si te dicen que tienes que tener derecho, que tienes que 450 temas, que tienes exposición oral ante tribunales y que la gente tarda 6 años de media, pues bueno. Por otro lado, tienes otra oposición que solamente te piden la ESO, tienen un tipo test y ya, por ejemplo, puede ser un único tipo test, que son 12 temas y que la gente tarda 1 año en aprobar. Pues obviamente te da señales. Como reflexión final, a la hora de elegir una oposición hay que tener en cuenta muchas cosas, ¿vale? Hay gente que tiene mucho más en cuenta la vocación, hay gente que tiene muy en cuenta la cercanía con su casa, hay gente que tiene muy en cuenta las condiciones laborales una vez entras. En fin, simplemente la dificultad de la propia oposición para mí es una más de estas características que hay que tener en cuenta y que yo, sin ninguna duda, valoraría, la verdad.
Así que nada más, espero que te haya gustado el vídeo, espero que te haya ayudado. Si es así, por favor, compártelo con otros opositores que yo creo que les pueda ayudar. Compártelo por un grupo de WhatsApp, de Telegram, que yo creo que, pues que les vas a echar una mano. Si yo te la he echado a ti, pues te pido que tú se la eches a los demás. Y nada más, ¿vale? Tenéis el resto de capítulos del podcast, tanto aquí en YouTube como en tu plataforma de podcast preferida, que los vais a encontrar seguro. Un fortísimo abrazo, muchísimas gracias por todo. Que vaya muy bien. Chao.